Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Berbesí y como lo prometido es deuda, les mencionaba en el video tutorial anterior que vamos a hacer el siguiente video que trata de la reparación de las fuentes de TV, pero en este caso para la marca Samsung. Así que no se retiren porque en breves instantes estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. Como les mencionaba en el video tutorial anterior, vamos a trabajar sobre la reparación de la fuente de TV de la marca Samsung. Esta fuente pertenece a un televisor modelo LNT 3253H. El número de chasis o el código de la tarjeta se los dejaré en la descripción de este video. Para poder reparar este tipo de fuente, como les mencionaba en el video tutorial anterior, lo importante es separar las etapas de funcionamiento y a su vez identificarlas. Recuerden que las fuentes de TV tienen tres fuentes de alimentación, que es la de standby, PFC e inverter. Al igual que las fuentes de PC, las fuentes de TV suelen estar divididas en dos etapas, que es la etapa primaria y la etapa secundaria. En la etapa primaria es donde tenemos la tierra caliente y la identificamos porque es donde llega la tensión de la red. Y la etapa secundaria es la de tierra fría y es donde tenemos las tensiones de salida. Recuerden, como tenemos las tres fuentes de alimentación, que es la fuente de standby, inverter y PFC, pues lo que vamos a hacer es que vamos a identificar ese tres tipos de fuentes en esta tarjeta. ¿Cómo sabemos a qué tipo de fuente pertenece cada transformador? Observen que el transformador más pequeño pertenece a la fuente de standby y el transformador más grande pertenece a la inverter. Y el otro transformador que se encuentra en la etapa primaria y está asociado al condensador principal, ese es el transformador de la fuente PFC. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Por ejemplo, la fuente PFC es la encargada de corregir el factor de potencia y duplica el voltaje de 170 a 380 cercano a 400 volts. La de standby se encarga de alimentar la tarjeta main o tarjeta de control. La fuente inverter es la que se encarga de alimentar al circuito backlight y a su vez genera las demás tensiones, bien sea de 12, 24 o 5 volts. Ya teniendo esta idea de cómo trabaja más o menos este tipo de fuente y cómo están separadas las diferentes etapas de funcionamiento, pues es más fácil diagnosticar el fallo de la misma. Lo que nos quedaría hacer es la prueba de funcionamiento de la fuente y para ella lo que vamos a hacer es que interconectamos la misma a la red y vamos a medir los diferentes niveles de tensión. La primera tensión que siempre acostumbro a medir es la tensión de standby. Si tenemos la tensión de standby, pues de ahí podemos partir, o sea, de ahí en adelante pues revisamos lo que son las otras fuentes, las fuentes PFC y la fuente inverter. En caso de que no tengamos la tensión de standby, pues partimos de ahí hacia atrás. Entonces vamos a medir primero que nada la tensión de standby. Ubicamos el pin de standby y observamos que en este momento no tenemos standby. Por supuesto, no hemos prendido la fuente. Una vez que la hemos conectado, ahora sí vamos a medir. Observen que ya tenemos la tensión de standby y es de 5.2, es decir, que ya ha arrancado nuestra fuente de standby. Vamos a medir la tensión PFC. Recuerden que la tensión PFC es la que se encuentra en el condensador. Esta tensión es de 164 volts. Significa que la fuente PFC no ha arrancado. Y si no arranca la fuente PFC, pues no va a entrar en operación la fuente inverter. Lo que vamos a hacer aquí ahora es arrancar la fuente de standby. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es jumpear la fuente de power on y standby para que arranque la fuente PFC. Por aquí me preguntan que si hago un jumper o coloco una resistencia. Bueno, por lo general lo que yo hago es lo siguiente: si la fuente de standby mide 3.5 volts, coloco un jumper, es decir, un corto. Ahora, si la fuente de standby mide 5 volts, pues coloco una resistencia de 1K o 10K, la que ustedes deseen, pero lo protejo con una resistencia. Observen, aquí tenemos ya lo que es la tensión de standby. Y vamos a medir la tensión de la fuente PFC. Observen que ya ha arrancado esa fuente y tenemos 382 volts. Ahora vamos a medir las diferentes tensiones de salida. Ya aquí con esta prueba está funcionando lo que es la fuente de standby
y la fuente PFC. ¿Qué nos quedaría? Probar lo que es la etapa inverter. Ok, medimos la primera tensión de salida y observen que mide 3.9, cayó a 1.3 y va cayendo. Es decir que la tensión de la fuente inverter, la tensión de salida, se está cayendo. Es decir que esta fuente se está protegiendo. Entonces, nuestro problema está en la fuente inverter. Por fortuna, como cuento con el diagrama de este tipo de fuente, que lo tenemos a continuación, vamos a analizar este diagrama en el computador. Ya con nuestro diagrama, analicemos cómo funciona esta fuente. Aquí conectamos la tensión de la red. Una vez que tenemos la tensión de la red, esa tensión la pasamos por unos filtros y la llevamos al puente rectificador. Una vez que se genera la tensión de rectificación, vamos a ver en este condensador lo que son los 160 volts. Es decir, en ese primer instante no ha arrancado la fuente PFC. En este caso aquí tenemos la fuente PFC. Observen que aquí tenemos el pin que nos indica que es la tensión PFC de salida. Ok. En un primer instante, pues como tenemos los 160 volts, esa es la tensión que va a haber este transformador, debido a que este chip es el encargado de dar el primer arranque, o lo que se dice el inicio, para que nuestro transformador comience a generar la tensión de standby. Una vez que tenemos esa tensión es monitoreada por este octocoplador, el que le va a censar o le va a enviar la información a este chip para ver si mantiene la tensión de standby o manda a apagar el mismo por protección. En este caso, pues nuestra fuente de standby está funcionando y es de 5.2 volts. Esa tensión la medimos, la logramos medir, y entonces veamos cómo arrancaría ahora la fuente PFC. Bueno, en el caso práctico, nosotros lo que hicimos fue colocar una resistencia de 1K para jumpear la fuente de standby y on-off. Una vez que hicimos el jumper, pues automáticamente polarizamos o activamos este transistor, cerramos el circuito, circula corriente por este diodo y automáticamente enviamos señal a través de este octocoplador y enviamos la alimentación a este chip para que arranque la fuente PFC. Efectivamente, en nuestra tarjeta esta fuente está arrancando y genera los 380 volts. Entonces lo que nos quedaría a nosotros realmente es analizar el funcionamiento de lo que es la etapa inverter. Ok, una vez que arranca la fuente PFC, pues esa tensión es alimentada a la fuente inverter. A lo que entre en operación este chip, vamos a tener la señal de control de estos MOSFET para que comience a generar todas las salidas. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestra fuente de poder? Es que no está arrancando la fuente, o sea, da un voltaje y esa señal automáticamente comienza a caer. Eso significa que este octo está sensando algo mal y le está enviando la señal a este chip, que es donde tenemos el voltaje de referencia. Si ustedes observan, el voltaje de referencia viene por estas dos resistencias. Hagámosle seguimiento y observen que llega a este octocoplador. Es decir, que este octo está sensando que nuestra fuente está registrando algún problema. Es decir, que nos debemos concentrar en esta etapa de funcionamiento. Entonces lo que vamos a hacer es monitorear, como un primer paso sería monitorear este voltaje de referencia que nos da este 431. Por lo general, esta tensión de referencia debería ser de 2.5 volts. Lo que vamos a hacer es que midamos esta tensión y veamos si tenemos ese voltaje. ¿Por qué fijar ese voltaje? Pues muy sencillo. Recuerden que este es el chip que nos está mandando a apagar la fuente inverter y es monitoreado o sensado a través de este octo, donde él va a ver las tensiones que genere nuestra fuente en la salida. Entonces lo que deberíamos hacer es realizar una pequeña medición en esta etapa de funcionamiento y lo que vamos a medir es, primero que nada, esta tensión de referencia que debería ser de 2.5 volts. Así que vamos a realizar estas mediciones sobre la tarjeta. Bien, ya he identificado nuestro 3L431.
vamos a arrancar nuestra fuente para medir su voltaje. Observen que está midiendo 1.4, empezó a caer 1.2, 1.3 y ahora llevamos 0.3 volts. Esto es claro que tenemos un fallo en esa etapa, porque en este punto nosotros deberíamos medir 2.5 volts, que es el voltaje de referencia. Sin embargo, vamos a asegurarnos que nuestra fuente ha arrancado y vamos a medir lo que es la tensión de Power On y Standby. Observen que tenemos 4.2 en la de Power On y en la de Standby deberíamos tener 5.2 volts, efectivamente. Y vamos a ver si ha arrancado nuestra fuente PFC, que deberíamos tener aproximadamente 380 volts. Observen que tenemos los 380 volts, tenemos 382.2 volts para ser más exacto. Y esto significa que tenemos un problema es en la etapa de protección. Como he hecho ya una previa revisión de los diferentes dispositivos, resistencia y condensadores, pues ya sé que no tengo un cortocircuito. Entonces, pues lo que sugeriría es cambiar ese 431. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que hemos reemplazado el 431, vamos a medir la tensión de referencia. Observen que ya tenemos aproximadamente 2.494 volts, casi los 2.5, que era la tensión que les mencionaba. Y ahora vamos a medir la tensión de salida, es decir, vamos a medir las otras fuentes. Observen que ya tenemos los 12 volts y deberíamos tener también los 5.3 volts. Vamos a medir el voltaje nuevamente del PFC para garantizar que nos esté dando los 380 volts. Fíjense que como ha arrancado la fuente, es decir, que ya hemos reparado este fallo. Lo que vamos a hacer a continuación es ensamblar la tarjeta en el equipo y vamos a hacer los diferentes tests de la fuente de poder. Una vez que tenemos nuestra tarjeta ensamblada, la primera prueba que vamos a realizar es tratar de arrancar el sistema Vanlight sin necesidad de conectar la fuente main. Esta es una de las pruebas interesantes que siempre debemos realizar en caso de que sospechemos un fallo en la tarjeta main. Para ello lo que hacemos es jumpear el pin 1 con el pin 5. Conectamos nuestra fuente a la red y observemos cómo ha arrancado el sistema Vanlight. Observen que si lo apago, se apaga el sistema Vanlight. Vamos a volver a encenderlo y aquí tenemos que ya la fuente está completamente operativa. La segunda prueba que vamos a realizar es conectar la fuente main y encendemos el televisor. Ok, ya con la fuente interconectada a la tarjeta main, vamos a arrancar nuestro televisor de la forma manual. Es decir, observemos la operación del mismo. Observen que ya nuestro televisor encendió, prendió el sistema Vanlight. Y veamos el comportamiento del TV. Observen que ya nuestro televisor ha arrancado. Fíjense lo fácil e interesante que es realizar este tipo de reparación una vez que se tienen los conceptos bien claros, identificando las diferentes etapas de funcionamiento. No facilita mucho este tipo de reparación. Ya con esta reparación hemos finalizado este video tutorial. Si desean obtener el diagrama de esta fuente, hagan su comentario para compartirles el mismo. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para habilitar las notificaciones y así estén pendientes cada vez que publique un nuevo video. Les doy gracias por su atención y hasta la próxima.